Mi nombre es Samuel Duncan y voy a hablarles del sistema de control mediante realidad mixta para sistemas neumáticos de equipos de maquinaria amarilla, el cual es mi proyecto de grado. El objetivo o lo que busca este proyecto de grado es disminuir los riesgos que se identificaron o que se identifican o se presentan en la manipulación de maquinaria pesada, de maquinaria amarilla en industrias como la industria de la construcción, donde el 60% de los accidentes ocurren durante el primer año de los trabajadores, de los operarios. Esto según la Oficina de Estadísticas Laborales en 2019. Entonces lo que se busca con este proyecto de grado es crear un control de estos sistemas, de estas maquinarias, pero un control basado en realidad mixta, que permita el control remoto, es decir, un control desde un lugar diferente a donde se encuentran estas maquinarias, para así proteger la vida del usuario y la integridad del usuario y del proceso como tal que se ejecuta o se realiza con esas máquinas pesadas. El objetivo general de este proyecto de grado es desarrollar un sistema de control basado en realidad mixta para sistemas neumáticos de equipos de maquinaria amarilla. Este proyecto tiene 4 objetivos específicos. El primero es determinar los requisitos técnicos del sistema de realidad mixta. El segundo es modelar los componentes o los elementos del sistema de realidad mixta. El tercero es integrar los componentes de realidad aumentada y virtual, donde los componentes de realidad aumentada son los componentes físicos que se utilizan en este proyecto de grado. Por último, tenemos que el objetivo específico número 4 es realizar pruebas y ajustes al sistema que se tiene o que se tenía hasta el momento. La metodología de este proyecto de grado está dividida en tres fases principales, donde la primera fase es investigación y problema. Esta abarca el primer objetivo específico, que es determinar los componentes o los requisitos técnicos del sistema de realidad mixta. Aquí se realizaron actividades como seleccionar el entorno de desarrollo, seleccionar el protocolo de comunicación, definir los componentes físicos que se van a utilizar y explicar por qué se utilizó un sistema neumático y no uno hidráulico. La segunda fase, que abarca el modelo de los elementos del sistema de realidad mixta, que este es el objetivo número 2, y el objetivo número 3, que es integrar los componentes de realidad aumentada y virtual. Aquí se realizaron actividades como el modelo CAD de cada componente físico, el modelo de la interfaz de usuario, la programación de estos componentes tanto virtuales como físicos, también la implementación de esta aplicación que se tenía en las gafas HoloLens 2. En la fase 3, que fue pruebas y validaciones, que abarca el objetivo específico número 3, que fue realizar pruebas y ajustes. Aquí se realizaron pruebas al sistema físico, se depuraron errores y corrigieron ciertas cosas que no estaban funcionando como debían. Se realizaron pruebas a la integración y a la comunicación del entorno de realidad virtual y al entorno de realidad aumentada. También se hizo una validación final al sistema y al funcionamiento de esta. Entonces, en los resultados, tenemos los resultados del primer objetivo, que son determinar los requisitos técnicos del sistema. Aquí, primero obtuvimos el entorno de desarrollo definido, que fue compuesto por Unity para crear y desarrollar la aplicación de realidad mixta. Utilizamos Onshape y Blender para el modelado 3D de cada componente físico en su representación virtual. También utilizamos Visual Studio para la programación de los eventos, las respuestas
y cada cosa que debían realizar estos componentes, tanto físicos como virtuales, cuando el usuario los manipulaba, cuando interactuaba con ellos. La HoloLens 2 y el sistema neumático fueron utilizados en este proyecto por disponibilidad del laboratorio Ben Walton Fluid Power, que es el laboratorio donde se está implementando este sistema de realidad mixta. El sensor láser LKG157 y el regulador electrónico de presión se utilizaron o se eligieron para implementarlos en este sistema, ya que son fáciles de programar y de utilizar y cumplen con las especificaciones para este sistema y no son muy complejos de utilizarlos. Por último, se seleccionó el protocolo de comunicación, en este caso fue TCP/IP, el cual permite la comunicación entre dos dispositivos que están en la misma red de internet o en dos redes de internet diferentes. En el segundo objetivo, que fue modelar los elementos del sistema de realidad mixta, esto dejó como resultado primero los modelos CAD de cada componente físico, como lo podemos ver en la imagen. Segundo, la interfaz de usuario modelada. Es decir, esta interfaz de usuario está compuesta primero por los componentes CAD de cada elemento físico y está compuesta por la slider, que es el principal control para el usuario, y una interfaz gráfica que representa el movimiento de la slider. Por último, en este punto se hizo la programación y la configuración del sistema tanto físico como virtual. Es decir, en este punto se programó y se configuró la respuesta que deben tener cada componente para cuando el usuario interactúa con ellos. Por ejemplo, en la slider lo que se hizo fue que cuando el usuario interactuara con ella mediante su mano, esta respondiera al movimiento que él hacía. También que el cilindro virtual se desplazara mediante el comando o mediante la instrucción que le diera el servidor. Y también que la interfaz, que la gráfica que representa el movimiento de la slider se mueva dependiendo de dónde está ubicada la slider en ese momento. Esos fueron los resultados de este objetivo, que fue modelar los elementos del sistema de realidad mixta, donde se modelaron tanto componentes virtuales como componentes físicos. Para el objetivo número 3, que fue la integración de componentes de realidad aumentada y virtual, se obtuvieron primero que las gafas estaban ejecutándose bien con la aplicación que se le fue instalada, que la aplicación estaba ejecutándose de manera correcta. Segundo, que el sistema físico estaba respondiendo a los comandos que se mandaban desde la interfaz de usuario, desde las gafas. Entonces, lo que se hacía en el desarrollo, en el entorno virtual, se reflejaba en el entorno físico. Y el entorno físico, es decir, el servidor, mandaba de vuelta a las gafas su estado actual para que éste se actualizara y fuera igual al componente físico, a la representación física. Por último, en este punto se obtuvo que la comunicación de las HoloLens con el servidor mediante el protocolo TCP/IP que se implementó estaba respondiendo bien, era constante, no se interrumpía, y los datos que se observaban eran los que se mandaban desde un lado hacia el otro. Por último, en el resultado específico, que fue pruebas y ajustes del sistema al sistema de realidad mixta que se tenía hasta entonces, aquí nos permitió realizar primero un redimensionamiento,
ya que al inicio la interfaz gráfica era muy invasiva para el usuario, era muy grande y era muy difícil de controlarla. Esto lo identificamos cuando la interfaz se interponía en la realidad aumentada, que es el espacio donde se estaba ejecutando. Segundo, que identificamos que la HoloLens, cuando conectábamos dos HoloLens al mismo tiempo, cuando una movía o actualizaba el componente físico, el sistema físico, la otra no podía ver esa actualización. Entonces, una vez identificado esto, implementamos que estuvieran sincronizadas, que cuando una actualizaba el sistema físico le mandara esa información a la otra gafa HoloLens 2, y esto nos permitió tener una sincronización de dos HoloLens. Por último, hicimos la prueba de que controlar el sistema físico desde un laboratorio diferente con que tenía una red de internet diferente a la que estaba utilizando el componente físico. En conclusión, este proyecto de grado demuestra que la implementación de un control mediante realidad mixta para sistemas hidráulicos, sistemas de maquinaria pesada, puede ser efectiva y disminuir los riesgos que se presentan inicialmente en la manipulación de esta maquinaria amarilla, ya que permite controlar los sistemas desde lugares más seguros y de entornos más controlados. Entonces, también podemos concluir que en este proyecto la comunicación entre el sistema virtual y el sistema físico es constante y es seguro y es en tiempo real. Cuando uno se actualiza, el otro también lo hace. Y este proyecto o este desarrollo de este sistema establece una base sólida para que se pueda implementar en aplicaciones o en maquinarias más complejas, en industrias más complejas. Entonces, estas son las conclusiones de este proyecto. En cuanto al presupuesto de este proyecto, fue un aproximado de $21,149. Esto abarcando desde los componentes físicos hasta viajes, sostenimiento, seguro médico, que fueron necesarios para que yo pudiera participar y realizar este proyecto acá en la Universidad de Purdue. Gracias.